Aquí nos quedamos. Terminamos ahí la orientación a objeto, que son los conocimientos base, ¿no? Que estamos dando. Tengo que compartir los discos para entender esto también. Disposición física de registro de datos en medios de acceso directo. Acceso directo, justamente, se denomina así medios de acceso directo a los discos, desde que aparecieron en la década del 60 del siglo pasado. Ahí, medios de acceso directo. Es el equivalente, ese nombre así, esas palabras significa disco. ¿Cómo se disponen entonces los registros que uno va a grabar internamente a la computadora? ¿Cómo están, no? Los registros de datos se pueden colocar en cualquier sitio donde haya un espacio para el disco, ¿no? Vimos sector, pista, ¿se acuerdan? Cara superior, cara inferior. Entonces, el sistema lo que hace, ordena a ese cabezal, ¿no? Para que grabe la información de los registros en la superficie, en el sector, en la pista, etcétera, donde encuentra el espacio disponible. Ahí lo graba. Entonces, por eso le llaman medio de acceso directo como el disco. Los registros de datos se pueden colocar secuencialmente, si está vacío, ¿no? Si está vacío, es bien fácil para ir grabando una pista rellenando completa, un sector rellenando completo, etcétera. Entonces, aparecen las estructuras de datos de acceso directo. ¿Por qué? Porque al inicio, en la década de los 60 del siglo pasado, se tenía que trabajar de una manera que en el inicio, ¿no? En los inicios lo que trabajaron ahí, tenían que saber las características del disco. Ahora, hoy en día no sabemos, nosotros solamente adquirimos los discos o compramos la computadora con una capacidad de disco grande, pero ya no nos importa a nosotros cómo se graba. Ahora automáticamente damos la orden de grabar y el sistema ya busca y graba, ¿no? Pero en los inicios era bien tedioso. Era, como se dice, el programador tenía que saber el número de pista, el número de sector, dónde estaba grabando los registros. Ya. Estructura de datos de acceso directos almacenados secuencialmente o al azar. Vamos a ver, el disco almacena al azar porque encuentra el espacio disponible. Tienen una dirección única. Es decir, los datos en registros van a colocarse en el disco magnético, estamos hablando del disco magnético primero, con una dirección a la vez. O sea, graba la información del registro y el sistema también graba en dónde está localizado, en qué pista, qué sector, qué cilindro, qué superficie, esos parámetros, ¿no? Esa es la dirección única. Eso lo guarda en un sector especial. Tiene una referencia, como si fuera una agenda que tenemos nosotros, también guarda ahí direcciones, ¿no? Igual. El tener direcciones únicas para registro de datos individuales va a permitir su posterior recuperación. Gracias a las direcciones se puede recuperar. ¿Qué significa eso? Se puede leer. El cabezal se le informa de acuerdo a la dirección del registro que se está buscando y se posiciona de acuerdo a la dirección, en qué pista, qué sector, qué superficie, etcétera. Ahí se coloca el cabezal y empieza la lectura de los campos magnéticos, si son positivos o negativos, y ahí lo transmite justamente al CPU. Las estructuras de datos físicamente secuenciales. Un registro físicamente sigue al otro, la estructura de los archivos secuenciales, ¿no? Los medios de acceso directo, o sea, los discos, no proporcionan una superficie de grabación continua, en forma general. Si nosotros tenemos un disco de gran capacidad, día a día se está grabando información, día a día, entonces la computadora, donde encuentre el espacio, ahí coloca el registro. Para grabar los datos de un modo secuencial, aquí se requiere el uso de un método de direccionamiento basado en números que identifican la superficie, la pista, el registro físico donde se almacenan los datos. Entonces,
Se dan cuenta, direccionamiento directo es interno, ¿no? Que va a identificar estos parámetros, superficie, pista. Y el registro en sí que se va a grabar. Este método sin considerar dónde podrá estar almacenado el primer registro físico de un archivo, ¿no? En este método, sin considerar dónde va a estar, ¿no? Pero va a ser secuencial. Significa que el sistema internamente va a guardar en qué orden es el primer registro, el segundo registro, el tercero, pero están colocados en diferentes partes. Eso es lo que significa. La dirección del medio de ese registro se considera como registro o del archivo, la dirección. La dirección del registro o del archivo también, que son varios registros, ¿no? Los registros secuenciales que siguen al primero se escriben sucesivamente dentro de la pista de la primera superficie hasta que ya no haya más espacio en la pista. Eso cuando está vacío. La siguiente pista secuencial contigua se utiliza para continuar la grabación de los registros secuenciales. Entonces el disco va a mantener información que le indica qué pistas son las que pertenecen a qué archivo para que no se produzca ninguna confusión interna. Cuando haya que saltar la pista que ya contiene datos para añadir datos al final del archivo nuevo. O sea, no hay confusión. El sistema controla todo. Así estén colocados en diferentes lugares, sabe quién sigue al otro. Eso es físico, ¿no es cierto? Eso es un orden físico. El orden físico es la disponibilidad donde hay espacio, ahí se graba el registro. Se localiza esa información en un archivo especial llamado un directorio. Un directorio guarda las direcciones, como su nombre indica, directorio, viene de la palabra de dirección también, ¿no? Un directorio. Entonces, esa es la grabación, ¿no? Cómo son las estructuras de datos y ahora cómo es la recuperación. Cómo recuperar los datos del dispositivo de acceso directo, de los discos. Cuando se almacenan los registros de datos en un banco de datos o un disco, banco de datos es un disco también, se debe considerar cómo se esperan recuperarlo más adelante a ser necesitados. Es decir, esto es interno, nosotros ya no nos interesa, pero hay que tener la noción qué es lo que sucede adentro, ¿no? Para recuperar se necesita de una clave, un campo clave, que forma parte del registro. El valor de elemento de datos dentro de un registro, que va a identificar al registro deseado. Los campos claves son los códigos. Estudiantes, código del estudiante, código del alumno. Profesor, su código profesor. En los inventarios, código del artículo. Son únicos. Ese es el campo clave. Por eso se llaman clave, porque son únicos. No se pueden repetir. Le viene la palabra unívoco. Único. Cada registro tiene una posición, una dirección de almacenamiento físico. Físicamente, realmente la dirección nos indica el número de pista, el número de sector, superficies, todos esos parámetros, ¿no? Entonces, que se puede identificar en forma inequívoca, es decir, no se va a equivocar, se sabe dónde se va a registrar, donde no es necesaria una búsqueda secuencial. Entonces, la búsqueda no es secuencial, así, el cabezal no se va poniendo como buscar una pista, después la siguiente pista, no es así secuencial. Ya le comunica dónde está guardada la dirección de un registro para recuperar. Para encontrar la dirección única de almacenamiento físico de un registro usando un valor de dato clave. Entonces, estos métodos de búsquedas bases, 3 métodos diferentes para encontrar la dirección única de almacenamiento físico, estos son los que partieron. El direccionamiento directo, después progresó al hatching y después a la indexación. El direccionamiento directo, el valor de dato clave de un reporte es la dirección física de almacenamiento necesitado por el sistema. El valor de dato clave, es decir, para el primer método que apareció en los años 60, del siglo pasado, el valor del dato clave ya daba la dirección física, porque el programador tenía que estar al tanto de qué pista, qué sector, qué superficie para el sistema. Por ejemplo, un código puede ser o representar el número de pistas, superficie, sector, utilizando por el sistema para encontrar el registro. O sea, el código, el valor de código,
va relacionado con las pistas, superficie, sector. El siguiente método para recuperar, porque estamos acá en recuperación, ¿no? Recuperar, es el hashing. Ese utiliza el valor del campo clave para llegar a una dirección física de almacenamiento, como una variable en una fórmula que lo convierte en una dirección de medios. El método hashing, que apareció en los años 70, este método se tenía en un programa, el programador realizar su sentencia de programación e incluir ahí una fórmula que intervenía en el campo clave. Y ese campo clave con esa fórmula especial nos daba números distintos. Esa era la dirección que se tenía que guardar para leer y también para recuperar, para recuperar, perdón, el leer, y para la primera vez escribirlo es el RAI, ¿no? El RAI, escritura. Se tenía que tener una fórmula. Eso lo vamos a ver en el PowerPoint, lo vamos a ver. La indexación. Esto apareció en los 80. Tenemos 60, 70, 80, el promedio, así fue en el siglo pasado. La dirección física de un registro puede determinarse utilizando un índice. De ahí viene la palabra indexación. Un tipo de lista, ¿qué cosa es un índice especial que mantiene al tanto las direcciones físicas del almacenamiento asociado con los elementos clave de datos? Direcciones físicas, entonces, son la pista, el sector, la superficie, etc. Asociado con los campos claves. Entonces, se maneja ahí una tabla, una lista especial de índices. Cuando se va a recuperar un registro, quiere leer la computadora una orden de lectura, le dará un archivo indexado, el sistema busca la tabla de índice primero, previamente, ¿eh? El valor dado del campo clave se tiene que dar. Donde se ubica esta tabla que asocia la posición del registro, número de pista, número de sector, número de superficie, etc. Y lo recupera inmediatamente. Este método de indexación es de la base y ha tenido bastantes variaciones, pero tiene el mismo fundamento de indexación, de crear la dirección física con los índices, que vamos a ver. Las estructuras lógicas. Entonces, acá estamos hablando mucho de físico, ¿se acuerdan? La palabra físico es real, ¿no? La palabra físico es lo que sí, es lo que existe, ¿no? Acá estamos hablando mucho de la palabra físico, físicamente, la dirección, ¿no? El lugar donde va a estar depositado el registro. Y acá hablamos de estructuras lógicas ahora. ¿Cómo nos representan a nosotros los tipos de almacenamiento de datos? Entonces, existen diferentes formas de las cuales se pueden relacionar o asociar los datos con la representación de diferentes estructuras lógicas de datos. Estas estructuras lógicas van a variar mientras que la estructura física de datos permanece constantemente dentro del sistema. Entonces, lo físico es fijo, existe, existencia, campos magnéticos en el disco. Y los lógicos van a variar. Es un concepto un poco abstracto que vamos a ver, ¿ya? Estas relaciones se pueden generalizar como, aquí, las estructuras lógicas secuenciales, las estructuras lógicas jerárquicas, las estructuras lógicas de redes y las estructuras relacionales. Hasta el momento son las bases que se usaron en el siglo pasado. Solamente queda el último, relacional, y han aparecido nuevas estructuras, ¿ah? Han aparecido, pero sin embargo acá está un bloque porque esto es historia, ¿no? Se utiliza todavía secuencial. El primero y el último se utilizan, secuencial y relacionales, pero jerárquicas y redes, como base de datos ya no se utilizan, pero se utilizan en otras réplicas, de otras aplicaciones, de otros objetos, que vamos a ver. Ustedes conocen la estructura secuencial. Un dato es precedido por otro. Ejemplo, los archivos cronológicos en el tiempo, cómo son creados, ¿no? Los secuenciales, donde los registros siguen uno al otro conforme se crean en el tiempo. Le llaman también cronológico. Las estructuras jerárquicas. Un dato precede a uno o más datos. Los datos se ven como hijos y padres. Un hijo tiene un solo padre en jerárquico. Este modelo fue creado en el año 1970 con el
programa de la IBM DL1, lenguaje de datos 1, como manejador de base de datos jerárquico usando punteros. Entonces, en la IBM justamente, esta estructura que aparece en la primera base de datos informática, digamos, porque las anteriores eran archivos secuenciales, archivos de acceso directo, pero aquí ya como base de datos, IBM introduce el DL1, fue la primera base de datos ya informática, como motor, ¿no? Le llaman así, como motor. Luego aparecieron en los 80s, acá en el 82, las redes, estructura de redes o reticular. Reticular también es la palabra asociada a redes. Un dato se puede interconectar con uno o más datos conformando mallas de datos, una red de datos. En el año 1982, IDMS es una empresa ya de software, comercializa esta base de datos con un DBMS, este sistema de gestión de base de datos. Esto ya también lo vamos a ver enseguida cuando vamos a definir, vamos a entrar al SQL. Este Database Management System también está más adelante, ¿ya? No se preocupen. Sistema de management, gestión de base de datos, database, donde un hijo puede tener varios padres y usa rutas de navegación, en este caso. Acá utilizaba punteros y aquí ruta de navegación. La UNI nunca tuvo el DL1, tuvo el IMS, tuvo en el 82. Fue un gran salto, fue. O sea que no llegamos a tener el Data Language 1, sino saltamos al IDMS. De los archivos secuenciales, de los archivos básicos que había. La estructura relacional, este modelo fue creado en el año 1970. Fue creado porque apareció un artículo de investigación, pero se implantó a mediados de la década del 80, en el 86. Muchos años, ¿no? Por el matemático inglés Edgar Coe, que trabajó en la IBM de Estados Unidos. Los archivos que se conocían de informática, él los convierte en tablas de 2 dimensiones, filas, columnas, planas, sin grupos repetitivos. Entonces, el grupo repetitivo es tener una tercera dimensión, ¿no? Eso vamos a verlo también con los gráficos. El modelo se impone en el año 86. Se basa en el álgebra relacional como matemático, álgebra relacional, la teoría de conjunto como matemático. De ahí viene el modelo, la estructura relacional. Justo en el año 86, cuando él concibe, en el 70 nadie le hace caso, pues tantos años, mira, pasaron ahí 16 años para que recién comiencen a hacer las programaciones en SQL. El SQL tuvo sus antecesores, empezando en el año 82, pero ya en el 86, todo su creación de Edgar Coe lo fabrican en el SQL, mejorando versiones anteriores del SQL. Se pronuncia así en inglés, SQL, que era el primer antecesor del SQL. Por eso que muchos, justamente de los que son de lengua inglesa, norteamericanos, ingleses, canadienses y de otros países, cuando hablan de SQL pronuncian SQL. Y es la pronunciación de esta palabra, que fue el antecesor del SQL, el SQL. ¿Qué significa esto? Estructurado, query de consulta, L de lenguaje de consulta estructurado en inglés, la E de inglés, English, estructurado la S. Eso lo vamos a ver también más adelante, ya el significado correcto, ¿no? Y del QBE también fue el antecesor. El QBE lo trajo la IBM en el 82 también. Lo trajo la UNI también. Porque justamente en el año 82, cambiamos de la computadora 360, que duró bastante. 3 computadoras grandes hubo en la UNI, en la primera, en el año 65, según la historia, la IBM 1150, que fue el primer computador que llegó al Perú. Eso no lo dice nada, solo es un testimonio del profesor Portillo, que ya se retiró, José Portillo, Jorge Guzmán también, el profesor Jorge Guzmán, Jorge Gómez, que fueron los que programaron en esa época, ¿no?
Y después, en esos mismos días, llega la compañía IBM a establecerse en el Perú, en el año 65, meses antes del año 65, perdón, porque en el año 65 se hace el primer concurso de admisión en el Perú con computadora, en la UNI. Ninguna universidad hacía. Entonces, ese fue un hito histórico que son testimonios, ¿no? Y después ya de la 1150 viene la IBM 360, fines del 70, el año 69. Ahí adquieren la IBM 360. Y ahí demoró bastante hasta el año 82, en que gracias al profesor Portillo se donó la IBM 4341, una donación a la ONU, de la ONU, a la UNI, de la ONU, una gestión que hizo el doctor José Portillo. Fue una donación, y ahí vino el IDMS, la estructura reticular, ahí vino la computadora, las primeras pantallas interactivas que nosotros manejamos ahora, porque antes del año 82 no existía pantalla, solamente lo tenía el operador nada más de la computadora en la sala de máquinas, y todos tenían que perforar sus tarjetas de programación. Esa es la historia. Y ahí viene el QBE, que es consulta, por ejemplo, Query by Example. Un lenguaje corto que sí me lo mostró el doctor Portillo en el año 82. Consultas básicas. Y no querían tocarlo porque decían, acá ya se pone fin a la programación porque es más simple, decían. Todo lo que hace un programa, esto lo hace en consulta nada más. Y ahora sí ya no hay programación, decían ahí los profesores en esa época, en el año 82. Y en el 86 ya se impone el SQL. Las operaciones del SQL son la restricción, la proyección, la unión, la diferencia, producto cartesiano. Son las proyecciones, son las operaciones de teoría de conjuntos, ¿no? Y operaciones también derivadas son la intersección, la operación join, que es juntar, componer. En SQL es componer o juntar. De ahí viene la palabra join. Y división también, todo con conjuntos. En este modelo no hay necesidad de definir punteros o hacer rutas de acceso de navegación para realizar una operación. Todo está basado en las relaciones entre tablas. Entonces, miren, estos modelos que aparecen así, acá, el jerárquico utiliza punteros y en las redes utiliza rutas de navegación, rutas de acceso a navegación también, ¿no? Listo. Ahí ponemos fin y vamos a rescatar la vista PPT del día de los discos, ¿no? De los discos que vimos el día lunes. Discos. De los discos. Porque de ahí vamos a explicar lo que la separata dice. Vamos a ver. Ya. Compartiendo. Pregunte nomás. Ahora, antes en el Zoom, ahora el Zoom se ha modernizado bastante, ¿no? Ha tenido sus actualizaciones. Ustedes han visto cómo en la instalación desde el año pasado han habido varias actualizaciones. Antes no nos fijábamos en que levantaban la mano mientras compartía la pantalla, no se podía, pero ahora sí sale. Mientras estamos compartiendo la pantalla, sale ahí en la parte inferior quién está levantando la mano con su nombre. Entonces ya es más rápido, no hay necesidad de buscar, ¿no? Por ejemplo, yo sé Agama. A ver, Agama, tienes que hacer una pregunta. ¿O estás probando? Estaba probando, profesor. Correcto, salió. Sale ahí. Muy bien. Ya. Esto vimos el lunes. Vamos a repasar acá algunas cositas. Es necesario repasarlas acá. Instrucción de puntero, puntero láser. Esto ya saben ya la diferencia que hay entre ISO y computación. El disco, el HDD, que es Hard Disk Drive. Drive, justamente drive, la palabra drive es dispositivo, ¿no? Es la unidad, dispositivo. Tengo un dispositivo, un drive. Unidad también, llamada también unidad. Magnético.
mecánico, porque gira a gran velocidad, 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto, una velocidad. Por eso necesitan de un ventilador, ¿no? Necesitan los llamados coolers. Dentro de las computadoras tienen unas ranuras ahí, vemos ahí cómo sale el aire caliente, ¿no? El cabezal que se acerca para grabar con electricidad forma campos magnéticos y para lectura lee los campos magnéticos. Este que está acá, cuando inicia el arranque del disco, va a coincidir con un punto y va a sectorizar imaginariamente. Este es un solo disco, este sí son varios, ¿no? Esto es lo que ocurre en los discos, lo que tiene caras, superficie superior, pistas que son concéntricas, sectores imaginarios. Acá es igual, ¿no? Acá con varios peines, porque es multidisco, pero acá el cilindro. Acá es rescatable que las pistas en la misma posición son los cilindros. Imaginarios también son los cilindros, ¿no? Lo real son las pistas, pero ya varias pistas de una misma posición del peine, del cabezal, porque tienen que tener igual posición, es el concepto de cilindro. El cilindro lógico imaginario, lógico, es un cilindro, se forma. Estos son los cabezales, lo que leen. Y así se graba la información, ¿no? Se acerca el cabezal, este que está acá, ese que está ahí, se acerca, cualquiera de ellos, y comienza a las microscópicas partículas de óxido de hierro, por ese color marrón, le pasa corriente. Y si le está indicando grabar un 1, va a ser el campo magnético positivo. Si le está indicando grabar un 0, va a ser el del otro sentido. Y así se forman campos magnéticos en toda la superficie, campos magnéticos. Por eso que estos discos están así cerrados, cubiertos. Acá se ha destapado, ¿no? Pero tiene su tapa, ¿no? Porque los campos magnéticos pueden variar de acuerdo al calor. Si hay calor, si se toca también, puede variar el campo magnético. Esos están cubiertos, están seguros. Así se forma entonces información de unos y ceros con campos magnéticos. Por eso es disco magnético. Y acá es un poco que vemos los sectores y cómo se almacenan acá los datos. Hay campo magnético, pues, ¿no? Bastante, ¿no? Son registros de datos. Entonces los registros son colocados así, así, así. Miren, la misma cantidad de bytes que tiene acá es la misma cantidad que tiene acá. Acá están más comprimidos, ¿no? Están más juntos, acá están más abiertos, pero son la misma cantidad de bytes que tienen. Entonces los registros se van colocando aquí donde encuentre vacío, se colocan los registros, porque esto gira a gran velocidad, ¿no? Este es el que marcó el inicio el temporalizador con un punto de referencia y multiplicó todo el disco imaginariamente. Ya saben qué sector se está grabando, se está leyendo este cabezal a gran velocidad. Entonces, los registros secuenciales se coloca el primer registro. Acá en otro lado, fíjese, no está secuencial. Secuencial es el concepto lógico. El físico es diferente. Si los registros se guardan, se van grabando en el disco, en la superficie, entonces sección, su pista, su sector, superficie, superior, inferior, se guardan en un sector especial, van guardando las direcciones de los registros. Lo que hace primero el cabezal, le dan la información. Está como un índice de un libro, ¿no? Está un directorio, ¿no? Donde tenemos ahí buscar ahí. Entonces busca ahí y entonces ya se comunica, está en tal lugar, lo busca en el sector respectivo, en la pista respectiva, se coloca el cabezal y comienza a leer los campos magnéticos y los transmite al CPU. Así es su funcionamiento. Y estos son los parámetros, pues, ¿no? Los parámetros, número de superficie, número de pista, o número de cilindro, número de sector, o número de clúster. Clúster son varios sectores, por ejemplo, 16 sectores, 32 sectores, 64 sectores, son clústeres. Y la dirección es la combinación de todos estos parámetros, ¿no? Combinados. Bueno, vimos los DVDs que tiene otra filosofía, ¿no? Que es con rayo láser y plástico, ya no es magnético, es plástico. Y el rayo de luz que se crea para el 1 es una película con espejos para que el rayo de lectura refleje. Cuando se escribe por primera vez el 0, el rayo no quema, no forma el espejo,
Entonces, cuando viene el otro rayo para leerlo, no va a reflejar, entonces va a ser el 0. Así es la grabación de los bits en el disco óptico, y aquí vemos la evolución que ha habido, ¿no? Las últimas películas que uno siempre busca para entretenerse, para ver la televisión con el lector de disco que hay, el dispositivo de disco, son los Blu-ray, ¿no? Tienen gran capacidad, ¿no? Cómo ha evolucionado la capacidad, cada vez se hacen más pequeños nada más, ¿no? Las películas. Y hablé del disco estado sólido, ¿se acuerdan? El disco de estado sólido le llaman así, SSD, el Drive Solid State, de ahí viene SSD. Dispositivo de estado sólido, pero este nombre es inadecuado, disco, ¿no? Es inadecuado porque no es un disco, no es un círculo, sino como viene de almacenar como los discos. De ahí viene, se ha quedado la palabra disco. Se ha quedado. Disco estado, se ha quedado esa palabra, disco, que le llaman así por referencia. Quiere un disco sólido. No es un disco sólido, es un conjunto de pastillas que son como, se almacenan en microchips de memorias, flash, interconectadas entre sí. Esa es la memoria más rápida que hay, ¿no? La memoria flash es la variedad del EPROM, el EPROM que vimos la separata 1, con una E más adelante, eso es la memoria flash. Entonces, estos ahora están teniendo mayor confianza ya, porque los sistemas operativos se graban acá, son más rápidos que están los sistemas operativos grabados en el disco, lo mismo que los programas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia? A ver, miren la diferencia que hay en estos dos, acá justo. Esto se va a llenar, el disco magnético, se va a llenar de registros, campos magnéticos, se va a llenar en un momento. Entonces, si ustedes se han percatado en las computadoras, sobre todo en las laptops, con cierto tiempo se ponen lentas, así tengan antivirus, ¿eh? Así tengan buen antivirus, se pueden poner lentas las laptops. Sin virus, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha colocado mucha información en el disco. Si hay un solo disco, el sistema operativo está ocupando acá, los software, está ocupando el SQL, el Erwin, está ocupando memoria acá están instalados. Y en los pocos espacios que quedan van instalando nuestros programas, nuestros archivos Word, Excel o nuestros programas que vamos a ver, SQL, que vamos a hacer en el espacio. Entonces, cada vez que hay el funcionamiento a gran velocidad y recuperación, la carga del sistema operativo, etcétera, se dan cuenta que esto se va a llenar y los espacios vacíos van a ser cada vez menos, ¿no? Conforme uno va utilizando el disco por unos meses o hasta un año, está grabando. Entonces existen desde hace mucho tiempo, estamos hablando 30 años atrás, el software que tienen ahora todos los sistemas operativos que se llama defragmentar. Se recomienda defragmentar los discos cada cierto tiempo. Algunos lo hacen mensualmente, es muy exagerado. Otros lo hacen cada 3 meses o cada 6 meses. Defragmentar significa uno tiene que sacrificarse medio día o un día entero, depende de la capacidad del disco, de la velocidad también, en que el disco se ordena. Como encuentra tantos datos que ha grabado al azar, graba la información al azar en cualquier parte, entonces los registros lo va trasladando en datos contiguos, va dejando espacio para poner otros, entonces lo deja de una manera en que se reordena lo que está escrito en el disco para poner los registros más en forma continua para que la búsqueda sea más rápida. Porque si un registro está acá, otro está acá, otro está acá, entonces el cabezal tiene que ser irse a varias búsquedas, ¿no? En cambio, si están contiguos, va a ser menos esfuerzo. Eso es lo que es defragmentar. Es un ordenamiento de las posiciones de lo que está grabado. Todos los campos magnéticos los ordena de la información en campos magnéticos y optimiza esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos que quedaron, ya quedan en este sector vacío, por ejemplo, y todo lo demás se llenó.
y dejó esos espacios vacíos en varios sectores para que ahí guarden los siguientes programas. Esa de fragmentación es bien fácil, se coloca nomás en buscar ahí en la parte inferior, que siempre sale acá ahora últimamente en el Windows, de fragmentar, y el programa quiere desfragmentar, lo ejecuta, y eso sí, uno no tiene que tocar nada, dejar ahí que empiece a desfragmentar. Demora normalmente 5 a 6 horas, así demora, lo más normal. Demora de fragmentar, lo ordena, y una vez que termine de fragmentación van a ver que va a tener más velocidad. Su computadora va a tener mayor velocidad, porque el acceso, los trabajos del sistema operativo son más rápidos. En cambio, el disco de estado sólido no tiene defragmentación. No hay eso de fragmentar, porque no hay disco, pues. Acá van a estar como chips, aquí, la información. Entonces no existe esa defragmentación, perdón, no existe. Y continuamente lo grabado acá ya está ordenado en la celda de microchips acá, está ordenado y el acceso es rápido, por eso es flash, es rápido. Y no necesita defragmentar. Entonces esto demostrado está que un sistema operativo trabaja veloz, instalado aquí. Instalado en una unidad sólida, el sistema operativo vuela, ¿ya? Por eso que ya están adquiriéndose y por eso que su precio no es tan barato, es un poco caro, ¿no? De fragmentar. No existe de fragmentar en el estado sólido. Ahora sí nos vamos a la otra transparencia. Vamos a ver el otro PowerPoint. No está cargado, un ratito. Voy a ver, está cargado acá. Ya lo ve. Muchas ventajas ha sacado el Zoom, ¿ah? Ahora, ustedes configuren nomás sus cámaras y hay esta versión HD, o sea, hay varias versiones. Y también configuren el sonido. Hay una versión de sonido, por ejemplo, en que yo tengo mis mascotas, por si acaso en mi casa. En el ciclo pasado se escuchaban mis mascotas y ahora se escuchan a lo lejos. O sea, hay una opción de poner ahí mascotas, ruidos, así. Se activa esa opción en reproducción de sonido en la configuración. Sale el ruido, pero como si estuviera a 3 casas, ¿no? No está cerca, ¿no? O sea, ha mejorado bastante el Zoom. Cada vez mejora. Entonces, así, personas que tienen problemas de ruidos, cuando activan su micro, salen los ruidos, pero ya muy lejos, no salen como salen antes. Esa opción, como lo ha hecho el Zoom, ¿eh? Solamente tiene un radio nomás donde está la computadora, donde se escucha el ruido, y el ruido que está cerca de una mascota o de un golpe de algo, o bulla de tráfico. A veces he escuchado yo con exposiciones de mis estudiantes, no, eso no han tenido nada que ver, ¿no? El problema que tienen en su casa con una calle, ¿no? Y se escucha el tráfico, las bocinas, todo. Ahora lo filtra eso. No sé si ustedes saben eso, ¿eh? Entren a configurar en su Zoom, configuren su video, configuren el ruido, o las dos cosas. El video en HD en alta resolución y también el micrófono, para que el micrófono, los ladridos de perros, ahí sale justo el ladrido de perros, otras cosas, y se da esa opción, y entonces, pero sí consume un poco de CPU, dice, de la advertencia. Se va a consumir CPU. No importa, por eso por momentos se hace lenta mi máquina, consume CPU, pero ya mis mascotas se escuchan lejos, pues no se escuchan como antes, ¿no? Eso ahora tiene el Zoom, qué avance que ha tenido. Vamos a ver este PowerPoint que mi separata 2 que les he mostrado, acá está simplificada. Ya. El concepto de datos e información. Dato es una unidad de información. De ahí empieza. Dato es la unidad, es lo básico. Estos conceptos son tradicionales de
del siglo pasado, ¿no? De que empieza el procesamiento de datos. El hecho en procesamiento de datos es conocido también como dato elemental o dato ítem es elemental o campo. Dato agrupado se puede subdividir, ejemplo, la fecha 8 de junio de 2020 se puede subdividir en el día 8, en el mes junio y en el año 2020. Entonces, eso es todo en conjunto, es un dato agrupado. Entonces, el dato agrupado está conformado por varios datos elementales. El dato elemental ya no se puede subdividir. Ejemplo, el mes junio ya no se puede subdividir, ¿no? Pero en conjunto, miren, esta información es un dato agrupado. De ahí viene el concepto así tradicional, ¿no? De datos como hecho y dato agrupado. Hoy en día el concepto de dato forma parte de la definición de objeto, como les hemos ya recalcado, la definición de objeto. Datos versus información según Oracle. Oracle siempre es bien especial, Oracle, ¿eh? Por la competencia que tiene con SQL Server, con el SQL Server. Entonces, pone sus conceptos también, ¿no? Algunos sí son buenos, rescatables, porque le he puesto aquí. Por ejemplo, Oracle, datos e información, le ponen versus así, ¿no? Le pone así. Datos e información según Oracle. Oracle define datos, son hechos recopilados sobre un tema o elemento. Son los datos. Por ejemplo, las notas de un examen. Las notas de un examen, entonces, son hechos, ¿no? Son recopiladas, ¿no? Es decir, tenemos nosotros un espacio en el Uni virtual donde tenemos las notas calificadas o tradicionalmente los apuntes, los cuadernillos, en forma física, hemos tenido, ¿no? Las notas de un examen, ¿no? Antes de pasarla al sistema del ORCE, ¿no? Después la pasamos al sistema del ORCE y ya está archivado, ¿no? Datos versus información. La información para Oracle, resultado de la combinación, comparación y realización de cálculos con los datos, de los datos. Entonces, es un resultado para él. El ejemplo, el porcentaje de aprobado del examen. Acá tenemos la nota del examen en forma individual y en conjunto podemos hacer estadísticas y esa es información para él, para Oracle. El porcentaje de aprobados en un examen, por ejemplo. Eso es lo que Oracle define, ¿no? Lo que viene ya no es Oracle, sino es tradicional. La jerarquía de la organización de los datos. Los bits, los bytes, los campos, registros, archivos, base de datos. Se van formando así. Los bits 0,1. Los bits son 0,1. La siguiente capa son los bytes. Por ejemplo, la M se compone de 8 bits, ¿no? Cada letra, carácter o número son 8 bits. Los campos de varias letras, Mayo, por ejemplo, M-A-Y-O. Los registros son varios campos, 001, aquí. Los archivos, varios registros y la base de datos, varios archivos. Así se van conformando. Este diagrama está en la separata, pero no estaba con estos ejemplos, ¿no? Con estos valores. Y el archivo ustedes lo conocen, en el curso previo, pues, en el curso requisito. Código, descripción, fecha, precio, por ejemplo, aquí códigos son elementos de computadora, pero acá está con códigos, ¿no? Y así pueden tener varios registros más. Entonces, es un archivo de 2 dimensiones que vamos a ver en el SQL. Código, descripción, fecha, estos son los campos o atributos, llamados así. Atributos también se conoce el nombre, o campos también. Estos sí son los valores. El archivo está conformado de varios registros, ¿no? El registro es uno, ¿no? Es una fila. Una fila es un registro. Entonces, varios registros son un archivo. Oracle, miren, Oracle también le llama registros a esta fila, le llama registro, pero también le llama instancia. Instancia le llama. Acá está la instancia 1 con esos datos. Está la instancia 2 con esos datos. La instancia 3 con esos datos. También está la instancia 4, la instancia 5, así. Le llama instancia. Un nombre más le llama. La teoría orientada a objetos. Objetos y clases. Agrupación de objetos. El polimorfismo es la habilidad de diferentes objetos para responder a un mismo requerimiento en diferentes pasos, ¿no? Porque tenemos en la computadora, cuando nosotros abrimos varias páginas, están ahí esperando que uno le dé clic y abrir la página, ¿no?
como también podemos minimizar una página y abrir la otra y tener en pantalla varias páginas abiertas, ¿no? Podemos tener, ¿no? La herencia, una clase puede heredar los datos de otras clases sin duplicar el código. Este es en la programación de orientado a objeto, ¿no? Sin duplicar los códigos, significa las instrucciones. Las instrucciones, para no hacer más instrucciones, no duplicamos, sino ya sabemos una estructura de datos que se repite. Por ejemplo, eso viene en los sistemas elaborados por nosotros cuando hacemos a un cliente, ¿no? Un sistema de facturación, un sistema de contabilidad, así esos sistemas comerciales heredan, es decir, una pantalla sale la cuenta y la otra pantalla sigue saliendo los mismos datos de la cuenta como cabecera y aparecen otros datos nuevos, pero entonces se heredan. Antes de no existir objetos, había que duplicar el código en la programación cuando no existía orientado a objetos por cada evento, por cada pantalla. Se tenía que duplicar. Y aquí la herencia es una propiedad de la teoría orientada a objetos, no se duplican los códigos. Distancia es el valor, eso es lo que le llama Oracle, mire. Oracle le llama a los registros instancias, mire. Y es porque se refiere al objeto. Un objeto pertenece a una clase particular. Ejemplo, Perú pertenece a la clase país. La clase país, un país definido así, puede tener varios objetos de toda la región, ¿no? Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia. Entonces, Perú es una instancia. Es el valor. Por eso que esa palabra aquí como valor lo guarda Oracle. El registro es una instancia. Así lo definen en sus capacitaciones, en sus separatas, en sus PowerPoints, en sus manuales de Oracle. Así lo definen. Objetos y clases. Por ejemplo, esta es la clase vehículo. Está en rojo, clase vehículo. Y estos son sus objetos. Un vehículo para un determinado, ¿no?, problema. Tenemos automóvil, camioneta, moto. Pero hay diferentes tipos más de vehículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una empresa solamente manejan esos vehículos, ¿no? Automóvil, camioneta y moto. Vehículo. La clase es lo que agrupa varios objetos. Lo que hablamos, la recuperación de datos. La recuperación de los datos del disco se necesita de una llave o un campo clave. En la mayoría de los archivos son los códigos, ¿no? Por eso va en primer lugar siempre, los campos claves. Los métodos de recuperación son los siguientes, los bases. Lo damos como historia, ¿no? Direccionamiento directo, la clave da la dirección. También este es el hatching, que lo vamos a comentar. La clave está en una fórmula que da la dirección en un programa. Y la indexación es que y con su variedad de indexación que existen. El uso de índice para recuperar un registro. De ahí viene la palabra indexación. Y uno por uno lo vemos acá en gráfico. El direccionamiento directo. Tenemos este archivo. Así programaban en los años 60, al inicio de los discos. Código, descripción, cantidad. Y acá tenemos el 111 perno, cantidad 12, 112 tuerca, piso, 113 tornillo, y así sucesivamente, ¿no? El programador tenía que poner el código, miren, de acuerdo, por ejemplo, el 113 tornillo, que el primer dígito sea el número de la superficie del disco, ya sea superficie superior, el 1, el 2, la superficie inferior. El siguiente, el del medio, el 113, el número de pista, y el último, el número del sector. O sea, forzosamente el programador tenía que leer el manual del disco para saber los números de pista, el número de sector, el número de superficie y colocar ahí a sus valores. Ese era el direccionamiento directo. Porque directamente da el código ya, el código da la posición del registro dentro del disco con superficie, pista y sector. ¿Ya? Eso fue el primer método. Apareció, ya no se utiliza porque es muy lento. Luego apareció el hatching. Hablamos primero década del 60, ahora década del 70. El valor de la clave forma parte de una fórmula que da el valor de la dirección. Es decir, en un programa, previamente un programa, existen cálculos, variables, y ya está listo para grabar el registro, ¿no? Para hacer la primera vez el RAID. Ya se preparó todos los campos y va a hacerse el RAID, la grabación.
Entonces, antes del RAID se da esta fórmula, una dirección ahí, cualquier variable acá, pero que va a ser la dirección, unos parámetros con operaciones más, suma, como sea la operación, y ahí, donde intervenga el valor del campo clave del registro que se va a hacer la operación de escribir, RAID. Estas fórmulas son parecidas, no es esta como está escrita, hay una variedad de fórmulas, como la que generan números aleatorios en la operación, investigación de operaciones tradicional de generación de números al azar, generan números al azar para hacer la teoría de colas, ¿no? Para la investigación operativa, ¿no? Y antiguamente habían algoritmos que daban números diferentes, cada vez un número al azar, número aleatorio, random, número random, por fórmulas. Y en los programas se incluían. Así programamos los profesores que fuimos alumnos en el siglo pasado, ¿no? Nos enseñaban estos algoritmos. Ahora esos algoritmos de generar números aleatorios ya están incluidos en el software de los ProModel, el software, en los software que hacen investigación de operaciones de simulaciones, ¿no? Los software de simulación. Todos esos Arena, esos software que se utilizan, ya automáticamente tienen estos programas, tienen fórmulas que generan números al azar para hacer la teoría de colas. Ya, el programador lo tenía que hacer, tenía que buscar su fórmula, pero que intervenía aquí el registro, el valor del campo clave. Este valor del campo clave es este, ¿no? Estos códigos, ¿no? Y nos daba así un número cada vez diferente. Y ese número diferente, ya un número de 4 dígitos o 5 dígitos, nos daba el primer dígito, el número de superficie, el siguiente número de pista, el siguiente número de sector, etcétera, ¿no? Nos daba lo que es dirección, y así la siguiente instrucción era el RAID, la grabación. La grabación con esa dirección ya el programa le decía dónde grabar, en qué parte del disco grabar. Entonces, ese es el método Hatching. El método Hatching desapareció para los programadores, pero los electrónicos todavía para sus circuitos utilizan este algoritmo. El manejo de sus circuitos. Utilizan este hatching todavía. Está incluido en los lenguajes de assembler, son los lenguajes que están bien abajo, digamos, casi al lenguaje de máquina. El lenguaje C, macro assembler C, que le llaman así también, que los electrónicos, porque ellos trabajan con su álgebra booleana, un álgebra especial, y es un lenguaje de los circuitos, en otras palabras. Entonces ellos dominan esto, dominan esta palabra hatching, dominan este método hatching, perdón. En la década de 70 se tenía que obligadamente en la programación colocar esto, ¿no? Si encontraba una dirección repetida, otra vez se repetía la fórmula, internamente nomás se repetía la fórmula con el valor de campo clave hasta dar una dirección que esté vacía, ¿no? Del lugar, ¿no? Para poder hacer el RAID. Así esto automáticamente se repetía hasta encontrar vacío. El código del programa, una vez obtenida la dirección, se procede a leer o a escribir el registro. Viceversa, la primera vez se hace el RAID, entonces para leer también se tiene que colocar la fórmula, la clave, y nos da la dirección y se producía el read, la lectura del disco directamente, ¿no? Este método ya en programación no se utiliza, solamente en la programación electrónica, nada más. Este es el tercer método que apareció en los 80, que se ha quedado todavía y se ha mejorado en varias versiones. Hay varias versiones de indexación, ¿eh? Actualmente. Tenemos el archivo. El archivo, por ejemplo, código, nombre, especialidad, créditos. Códigos así, para dar el ejemplo nomás, que son únicos. Los iniciales de los nombres y apellidos de los estudiantes, la especialidad I1 y 2, su cantidad de créditos, ¿no? En una matrícula, en un ciclo, digamos, ¿no? Entonces se están grabando esto al azar en el disco. Cada registro se graba al azar. Entonces, el archivo que se administra para manejar también tiene una tabla de índices. Conforme se está creando, acá se crea el primer registro para grabar,
se creó un espacio que le puso el cabezal, encontró un espacio vacío, ahí lo grabó, pero graba justamente ese campo clave y guarda la dirección en unos y ceros. La dirección en unos y ceros es pista, sector, cilindro, superficie, todo dónde está, ¿no? En qué lugar está el registro. Entonces va grabando paralelamente, va creando el segundo, también va grabando la tabla de índices, el campo clave y su dirección donde lo grabó. Entonces así se va completando esta tabla y el archivo aquí, y para buscarlo, para recuperarlo. Yo quiero recuperar el cuarto. Entonces el sistema le indica al cabezal, búscate el cuarto registro, porque ha dado en la pantalla buscar el 004, el código, y se hace la búsqueda. Entonces viene a buscar como una búsqueda de un diccionario. Cuando nosotros buscamos un libro, un índice, ¿no? Cuando buscamos un tema, igual. Buscamos el 4, ya sabemos el 4, entonces el buscador se puede ir por exceso al 6, retrocede al 3 y se posiciona en el 4. Igual cuando nosotros vemos un libro, su índice, vemos la página, en qué página nos interesa el tópico que queremos, y abrimos el libro, ¿no? Por exceso, por defecto, hasta llegar a la página. Igualito. Igual la clave acá, y le da el dato. Está en tal pista, en tal sector, en tal superficie, en tal clúster, etcétera. Todos los parámetros de dirección, y el cabezal inmediatamente se posiciona y recupera la información. Todo esto lo lleva a la memoria, lo lleva al CPU primero y ahí a la memoria para que el usuario vea el registro en la pantalla, ¿no? Así es la indexación. El archivo que se crea y la tabla de índices también que se crea en forma paralela. Si se borra un registro, acá también se borra. Si se borra. Si se varía, si hace una variación con el campo clave, entonces acá la variación de repente lo escribe en el mismo lugar o en otro lugar. Le cambia la dirección, le cambia. Entonces, hay un trabajo de administración de la tabla de índices, un trabajo de mantenimiento del archivo, ¿no? Normal, adicionar más, modificar, borrar, etc. Y también esto se mantiene en forma paralela, se mantiene. Entonces, la búsqueda primero de un registro es dando el dato del campo clave, cualquiera, y lo busca por exceso o por defecto hasta posicionarse y recuperar la dirección respectiva, que lo comunica al cabezal, y el cabezal ya se posiciona en el lugar indicado. Ese es el método de indexación. Nosotros no necesitamos estar advertidos de esto, ya simplemente declaramos indexación a un archivo que es indexado y automáticamente, conforme vamos creando la tabla, la recuperación es automática ya, ¿no? Ya el sistema operativo se encarga de trabajar eso. Las estructuras lógicas de almacenamiento de datos. Las estructuras secuenciales, un registro tras otro. Los registros también se denominan cronológicos. Esto está en la separata, casi igual, ¿no? Se crean igual como transcurre en el tiempo. Los archivos que se originan también son llamados archivos planos también. Secuenciales también se llaman archivos planos. El secuencial es este. Un registro tras otro de forma cronológica. Esta es la representación lógica. Lógica significa que primero se hizo, después después el siguiente, después el siguiente. Uno tras otro en forma cronológica. El archivo secuencial. Pero sin embargo, físicamente, es lógico. Significa que uno tras el otro. Físicamente, en cualquier lugar del espacio que le ha encontrado el disco vacío para colocar los registros, ¿no? Ya el sistema ya sabe quién precede al otro, ¿no? Ese físicamente. La estructura de L1 del IBM en el año 1970, también conocido como el árbol invertido, necesita de punteros para accesar a los datos. Bueno, lo que recuerdan de punteros, el manejo de archivos, en algoritmos, en trabajo de punteros. Hoy queda una réplica en la estructura de los directorios de sistemas operativos. En los sistemas operativos queda la réplica de DL1 que ya no se utiliza ya. Pero queda como réplica, vamos a ver.
Acá la notación es que un hijo tiene un solo padre. Vamos a ver acá, aquí, el modelo jerárquico. Como una organización, ¿no? Como un árbol invertido, pues. Es un árbol invertido, al revés. El árbol, ustedes saben que el árbol se expande más, ¿no? Acá está el tronco y acá están las ramas, ¿no? Al revés, un árbol invertido, así conocido. Aquí empieza este primer registro padre y tiene estos 3 registros hijos. Cada hijo tiene sus hijos y así cada uno tiene sus hijos. O sea, cada uno tiene un padre nada más, ¿no? Así cada uno tiene un padre. Así. Entonces, el acceso de los registros desde este, por ejemplo, hasta acá, necesita este puntero. Ir por aquí, bajar aquí, 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 y hasta posicionarse aquí. Lógicamente, ¿no? Necesita esto. Ese es el registro, el uso de los punteros, modelo jerárquico. El modelo reticular, vamos a ver, modelo reticular, hablamos de jerárquico. Acá está el reticular primero. En los inicios de la década del 70, perdón, de los 80 aparece el IDMS de una compañía. Los datos forman mallas o redes. Los datos forman mallas o redes. Los datos ya no están así jerárquicamente, sino van a estar así en mallas, en redes, así. Eso es lo que dice. Un hijo puede tener varios padres. Para acceder a otros se emplean las rutas o navegación. Vamos a ver acá. Viendo los registros, ¿no? Este registro tiene 2 padres. Este de acá tiene un padre de acá, correcto. Este de acá, mire, tiene este padre, este padre, este padre, este padre, este padre, este tiene más padre, el que está más abajo. Entonces, mire, así se construyó la base de datos reticular de los registros. Para ir de un registro a otro se necesitaban de rutas de acceso o navegación. Entonces, para ahí, para aquí, por eso ese concepto del año 80 de navegación aparece sin haber aparecido Internet. La palabra navegación es actual muy común, ¿no? Está navegando en Internet, ¿no? Pero aquí aparecía este dato de navegación porque era la ruta de acceder de un registro a este de acá. Tenía varias formas, mire, de este de acá a este de acá, irse por acá, por arriba, o irse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o irse por aquí, irse por acá, o irse por acá, bajar acá, y irse acá más corto, sí, varias rutas, ¿no? Como las rutas críticas que hay en operaciones, ¿no? Igual. Entonces, la diferencia. Este queda en los sistemas operativos. Esta estructura. Vemos en las carpetas de nuestro sistema operativo, nuestras carpetas que tienen sus hijos, ¿no? Cuando creamos nuestras carpetas en el disco, vemos ahí una carpeta, después dentro de esa carpeta otra carpeta, y después podemos crear más carpetas, así. En las carpetas de trabajo de los sistemas operativos está la réplica del modelo jerárquico, solamente que está volteado, nada más, ¿no? En el modelo reticular, la réplica que queda, porque ya no se utiliza, son los servidores de Internet en el mundo. En el mundo están los servidores interconectados, así, en mallas, en redes, para obtener la información justamente de las páginas, ¿no? Escritas. Todos los servidores están interconectados del servicio de Internet. Por eso le llaman navegación, uno está navegando, porque esa réplica queda en servidores, ya no son registros, sino son servidores de Internet. Eso es lo que queda en modelo reticular. Las estructuras relacionales, como ya se mencionó en la separata, aparecen en el año 70 por Edgar Koch, un inglés que emigró a Estados Unidos, matemático. Un matemático que trabaja en Estados Unidos, investiga y concibe su primer modelo, que llega a implantarse recién a mediados de la década del 80. La base de datos está conformada por tablas o archivos, ¿no? El mismo nombre, ¿no? Tablas o archivos, y la relaciona con las llaves que son los campos claves, las claves o llaves, ahí las relaciona. Y su teoría incluye operaciones entre las tablas con las operaciones de las matemáticas, teoría de conjuntos, el álgebra relacional. Y el nombre justamente del álgebra relacional, ese nombre relacional ha quedado ahí en esta estructura relacional, ha quedado ese nombre. Ahí tenemos un ejemplo, miren.
Así vamos a emplear nosotros en la práctica, vamos a hacer modelamiento. Este es modelamiento, ¿ya? Este es copia de FOSPRO, de FOSPRO. Tenemos la tabla de licencias, información de la gente, identificación de la compañía de la gente, las políticas, y así, ¿no? Tenemos ahí en inglés, y tenemos las relaciones, ¿no? Esta tabla de acá se relaciona con esta tabla acá, indicado así, 1 a infinito, así. Ese es el IDEO, el campo clave. Todos tienen su primeros campos clave con IDs. Es una costumbre, ¿no? Pero puede ponerse códigos, puede ponerse otros nombres. Entonces, toda esta esta tabla tiene varias filas, cada una de esas filas se relacionan con muchas de acá. Así la relación uno a muchos, en uno infinito. No hay relación uno a uno acá, todos son uno a muchos. Y así se forma la estructura relacional. Las tablas se crean y con los campos claves, que son los primeros, los campos claves, se llegan a establecer esa relación, ese vínculo. Por ejemplo, acá una información de la gente tiene varias licencias acá. Un agente puede tener muchas licencias, ¿eh? Y acá están los registros de las licencias. Un agente. Aquí. Acá, una compañía, acá se cruza, acá hay que tener mucho cuidado si es para arriba o si es para abajo acá. Una compañía tiene varias designaciones o varios agentes, acá está, con esta se relaciona, con esta. Una compañía tiene varios agentes de compañía. Acá. Es muy fácil, ¿eh? Vamos a ver ahora en el SQL uno mejor. Vamos a ver un modelo mejor. La base de datos relacionales se mantiene desde el año 86 en la mayoría del mercado actual. Muchos manejan la base de datos relacionales. Acá viene la palabra DMS, que les prometí. Es Database Management System, sistema de gestión de base de datos. Se lee al revés siempre en inglés, ¿no? Sistema de gestión de base de datos. Se amplía el concepto de a los DBMS. ¿Qué es los DBMS? Como, ¿se acuerdan la palabra sistema? Ya la palabra sistema nos dice varios elementos, un conjunto de elementos. Entonces, es un sistema de software que maneja la creación, organización, modificación de una base de datos y accesa a datos almacenados dentro de él. Entonces, son varios programas, un conjunto de programas. Un DBMS proporciona control centralizado, independencia de datos y estructuras físicas y complejas para hacer accesos eficientes. Un DBMS proporciona integridad. Es una propiedad muy importante en la base de datos. ¿Qué significa integridad? Que los datos, cuando se ingresen a las tablas, una por una a las tablas, sean datos correctos, no sean datos equivocados, no haya datos repetidos. Entonces no haya datos de otra índole. Lo protege, una integridad. La recuperación es también una cualidad que tiene. La concurrencia también. En la matrícula ustedes han experimentado una concurrencia en sus turnos, ¿no? Varios pugnando las vacantes. Han concurrido una sola base de datos donde estaba indicada el registro de las vacantes, las tablas. Es la concurrencia. La seguridad también. Parte de eso vamos a verlo en la práctica. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver. ¿Tienen preguntas? Vamos a entrar al SQL. Ya lo he aprendido, enseñado, perdón, en todas estas 3 clases y media prácticamente de hardware y de software. Es base para justamente saber dónde nuestra base de datos va a estar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y conceptos bases que tenemos que saber, ¿no? Internamente. Ese es el motivo. Entonces ya ahora sí vamos a la parte más práctica
digamos, redundando para enseñar el SQL paralelamente a los conceptos de base de datos. SQL es un lenguaje de consulta estructurado, de ahí vienen las iniciales, ¿no? De SQL, lenguaje de consulta estructurado. Es una herramienta que organiza, gestiona y recupera datos almacenados en una base de datos informática. Tiene entonces una gran potencialidad en organizar, gestionar, recuperación. El tipo de base de datos que trabaja es la relacional, correcto. También el SQL va a tener como se dice, una pasarela a otro software para trabajar en dimensiones, no solamente en el sistema de filas, columnas, que es solamente 2 dimensiones, no, también para trabajar en n dimensiones, ¿no? Hay unos utilitarios, digamos, ahí del SQL que nos va a servir justamente para trabajar con la base de datos dimensionales también. El control de la base de datos es a través del RDBMS. Ya, miren, DBMS está en la anterior lámina. Vamos a ver. Me salió. Hay un problema. Que era Database Management System, ¿no? Ahí está relacional, agregado la palabra relacional. Nada más. Ya no sale. Allá, no tiene. Era el anterior PPT, por eso que me sale. DBMS, entonces, en el anterior PPT estaba sistema de gestión de base de datos. Con el R es relacional. Nada más. El nombre de SQL es inapropiado. ¿Por qué? Miren, el nombre de SQL es inapropiado porque va más allá de ser un lenguaje de consulta, porque primero partió para consultar nada más. En el año 66 se abarcó como se utilizaban las bases de datos, IDBMS, reticulares, las jerárquicas, se utilizaban esos tipos de bases de datos de punteros, de navegación. Entonces, sobre esa base de datos que existía, había una transformación a las tablas y solamente para consultar nada más. Eso es lo que hacía lo primero el SQL. Hacer las tablas relacionales de esa base de datos y solamente no podía modificar los datos porque ya existía esa base de datos reticular o jerárquica en esa época. Entonces no se podía tocar, ¿no? No se podía modificar, adicionar, borrar, eliminar, son las operaciones básicas, adición, modificación, eliminación. Solamente consulta. De ahí partió, pues. Solamente consultas a los datos que ya existen. De ahí nace el nombre SQL. Pero ya es inapropiado, pues, porque el SQL comenzó a crecer en pocos años, ya en la década del 90 comenzó ya a ser más allá de las consultas, comenzó a hacer actualizaciones, eliminaciones, modificaciones, etc. A los pocos años nomás se añadió a hacer actualizaciones. Pero ya no se pudo cambiar el nombre, porque ustedes saben que los nombres son, ya son puestos por única vez, tienen sus patentes, los nombres, ¿no? El problema de las patentes queda ahí ya registrado, no se puede cambiar, ¿no? Su predecesor fue el SQL, como le dije, que es, ahí está lo que le dije, la palabra que significa SQL, lenguaje de consultas en inglés estructurado. Es el SQL, fue su predecesor. Fueron los primeros lenguajes que solamente consultaban nada más. En este curso vamos a utilizar tablas y bases de datos relacionales, tablas planas, ¿no? Tablas de 2 dimensiones. Vamos a hacer introducción a la parte final de multidimensión, en forma teórica nada más. El uso del SQL para accesar a la base de datos. El sistema informático es la computadora, ¿no? Correcto. Acá, dentro de la computadora, se almacena el sistema de gestión de base de datos, el DBMS, es el sistema de gestión de base de datos. Es el software, el SQL, el Oracle, etcétera, cualquiera que nosotros elijamos para trabajar como base de datos, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestra interfaz de nosotros, que es la pantalla, nuestra pantalla, ¿no? De trabajo. Entonces, ¿qué hacemos en el SQL? Hacemos los pedidos, las peticiones. El sistema lo trata y los datos están grabados en el disco, ¿no? Va al disco a trabajar con los datos,
los recupera, los trabaja acá y nos muestra como resultado como datos. Entonces vamos a tener dos pantallas en el SQL, de hacer los comandos, las peticiones, comandos es órdenes, ¿no? Y la pantalla de resultado que va a estar en la parte inferior. Así funciona el SQL, el uso del SQL para accesar a la base de datos que vamos a crear aquí, en el disco. Las estructuras relacionales en el año 70, Edgar Cook, y eso lo estamos repitiendo, ¿no? Investiga y consigue su modelo que llega a implantarse a mediados de la década del 80. La base de datos está conformada por tablas, archivos y se relaciona con llaves. Su teoría incluye operaciones como operaciones de teoría de conjuntos y el álgebra relacional. Se mantiene en el año 86 la mayoría del mercado actual. Se amplía el concepto de los DBMS, Database Management System, ¿no? Ya lo dijimos también, Sistema de Gestión de Base de Datos, que es un sistema de software que maneja la creación, organización, modificación de la base de datos y accesa a datos dentro de él. Un DBMS proporciona control centralizado, independencia de datos y estructura física y compleja para accesos eficientes, integridad, recuperación, concurrencia y seguridad. Esto también lo hemos repetido, ¿no? Voy a tener que eliminar esta, o la anterior, mejor tengo que eliminar, porque me parece. Ese es el sistema ya modelado ya. Algo que ya lo podemos nosotros ver ya de la realidad. Tenemos una tabla vehículo, una tabla servicio, una tabla chofer, una tabla pedido, una tabla cliente y una tabla de fallas, ¿no? Entonces, es una empresa de servicio de taxis. Hay empresas de taxis, ¿no? Que hacen servicios. Entonces, miren, acá están registrados los vehículos. La identificación del vehículo, su placa, su motor, su color, su año, su tipo. Los choferes, vamos a ver acá. La identificación de los choferes, nombre, número de BBT, DNI, turno. Los pedidos, el cliente, perdón, primero cliente. El cliente que se registra en la compañía, ¿no? De servicio. Se identifica el cliente, nombre, DNI, domicilio, fecha de inscripción, correcto. Los pedidos que hace el cliente. El cliente tiene se le coloca un número de pedido, el empleado que atiende el pedido, a qué cliente se le está haciendo el pedido, el nombre del cliente, fecha y hora, lugar de salida, destino, tipo de vehículo que el cliente solicita. Y al pedido, entonces se hace acá una administración, y acá viene ya el servicio. La identificación del servicio, el número de servicio, con el número de pedido, qué vehículo va a hacerse el pedido, qué chofer va a estar ahí, qué fecha va a ser, qué hora de servicio, lugar de salida, que son estos datos que mismos se están repitiendo, ¿no? Qué tipo de vehículo y el costo, lo importante, ¿no? Y acá las fallas que pueden ocurrir. En un servicio, en unas fallas, se identifica la falla, el número de falla, qué servicio es, qué fecha de servicio, hora, descripción, fecha de la falla, hora de la falla y lugar de la falla, ¿no? En el caso siempre hay que estar precavidos con ocurrencias imprevistas, ¿no? Entonces así se relacionan las tablas. Y viene esta simbología, miren, este palito y acá un triángulo con un palito acá, eso significa muchos, eso significa uno. El equivalente del FOSPRO que le mostré una lámina ya hecha que era 1 a infinito, ¿no? 1 a muchos, acá. Este es 1 es muchos. Un servicio puede tener un solo chofer o varios choferes. En caso de que una familia numerosa va a hacer un servicio en varios taxis, ¿no? Significa eso, va a tener varios choferes ahí, significa eso. Un servicio es un pedido para un solo servicio. Acá está el 1-1. ¿eh? Un servicio atañe solamente a un pedido. Un cliente puede ser un servicio o varios pedidos, ¿no? Sí, en el día puede ser varios pedidos, o cero, no, o puede ser nada, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que se colocan en esa simbología. Un servicio tiene un vehículo normalmente, pero si se trata de familias numerosas o con amigos o promociones, que son bastantes, muchos, ¿no? Muchos vehículos. Una falla puede ocurrir, 0 fallas, que es lo normal, o una sola falla de un servicio, o muchas fallas para un servicio si son varios carros, varios autos, perdón, vehículos. Y así son los datos y son las relaciones. Entonces, en este curso, ya la próxima semana vamos a iniciar el modelamiento que tenemos que hacer, ¿no? Primero, la creación de las tablas. Y sobre esto, este es un resultado final, hay toda una secuencia de cómo elaborar, que la vamos a aprender desde cero. A identificar
lo que son las entidades o tablas, lo vamos a identificar, qué atributos, qué columnas, qué campos, también llamadas así. Lo que está indicado con PK, miren, son los campos claves. La clave en inglés es K-E-Y, key, ¿no? K-E-Y, key, primaria, llave primaria. Todas las llaves primarias están colocadas al inicio, con una raya, y dividiendo el rectángulo en la parte superior con una raya. Son las claves primarias, todos son las claves primarias. Las FKs, vamos a aprender eso. Key, K-E-Y, key es clave. Y con una F adelante, foreign, de extranjero, foreign. La palabra extranjero, foráneo, extranjero, foreign key. Hay dos tipos de llaves en las tablas. Esta solamente tiene PK, pero esta de acá tiene varias FK, tiene una sola PK, pero tiene varias FKs. Las FKs son las indicadas que se relacionan. Esta tabla de servicios se relaciona con esta tabla de pedido, ¿eh? Este mismo valor de llave va a estar acá, en pedido. Esta es con vehículo, acá. Donde es primaria, acá va a estar acá colocado como muchos. Siempre el FK va a indicar, puede tener la posibilidad de muchos. El chofer también. El chofer está acá. Puede tener muchos choferes acá, este servicio, acá indicado. Esas son las FKs. Este pedido, acá tiene el cliente, ¿no? El pedido se relaciona con el cliente. Pero el cliente puede hacer varios pedidos. Entonces, el cliente puede entrar ahí varias veces haciendo pedidos. Puede estar registrado ahí muchos ahí. Están muchos ahí. Y así, todo eso lo vamos a aprender. Y no es esto, como se dice, lo último. Cada uno tiene su modelamiento, sus ideas. El modelamiento es un arte, en otras palabras. La programación también es un arte, ¿no? La definición de programar. Hacer programación es un arte. Hacer modelamiento de datos también es un arte. Y lo vemos, esa palabra modelamiento, muy utilizados en los diseñadores, ¿no? Los diseñadores que hacen varios tipos de diseño con computadoras, etcétera. Hay bastantes tipos de diseñadores que hacen modelos, ¿no? Los diseñadores de modas, los desfiles de modas que hay, ¿no? Que vemos en la televisión de vez en cuando. Este desfile ha ocurrido en este país, miren la moda que va a ser para el próximo año, en el verano, que va a ser. ¿Y por qué? Porque justamente los modeladores tienen su idea, ¿no? Igual, el modelamiento de datos, cada uno tiene su idea. Esto no es lo último. ¿Qué le digo? De repente, miren, estas dos tablas, servicio y pedido, está en una sola, para unos. Acá yo lo tengo en dos. Muy probablemente los tengan en una sola, ¿no? Y ya el modelo cambia de uno para otra persona. Eso es lo que ocurre. El modelamiento es un arte, es interactivo. ¿Por qué es interactivo? Porque se va cambiando. Yo voy modificando aquí algunos datos, voy agregando, voy borrando, etcétera, voy optimizando. Todo es un trabajo interactivo. Y existen softwares como el Erwin, que es básico para hacer modelamiento de datos. Por eso estamos poniendo en el Uni Virtual para que ustedes bajen el Erwin a sus computadoras, que vamos a utilizarlo. Vamos a enseñar lo base del Erwin también. ¿Qué es lo que hace el SQL? ¿Qué proporciona a los usuarios? Es un lenguaje, vamos a aprender este lenguaje. Define los datos. Los datos son definidos con el CREATE, ¿se acuerdan? Vamos a ver más adelante el CREATE. Me estoy confundiendo con otro curso, disculpe. Definición de datos es con la creación, ¿ya? Vamos a ver ahí. Vamos a recordarnos esta palabra definición de datos. Recuperación de datos. Fácil de recuperar. O sea, manipularlos, cambiarlos, modificarlos, eliminarlos. Hacer el control del acceso de varios usuarios. Lo mismo la compartición de datos con varios usuarios. Hacer la integridad de datos, la protección que tenemos a nuestros datos, para que no sean colocados adicionalmente a una tabla que ya está creada, agregar más datos, de repente no cumple tal condición. Por ejemplo, mire, estamos creando una tabla de ventas, y de la tabla de ventas tienen que tener un requisito, las ventas tienen que ser mayores a 20, digamos, ¿no? 20 soles.
Y por ahí a alguien se le ocurre poner una venta de 5 soles. Lo rechaza, ¿no? Pero nosotros tenemos que programar eso. Y hacer esta programación dentro de la tabla es una integridad. No acepta valores del cual nosotros establecemos reglas propias. Hacer integridad. La integridad son también estas, forman parte de integridad. Las llaves. Estas llaves de acá son únicas, no se pueden repetir. Y esa es integridad. Tenemos que hacer tablas así, especificando, definiendo lo que es la llave primaria. El campo clave es también llave primaria. Los beneficios, características y beneficios que tiene el SQL. Es portable a través de los sistemas informáticos. La portabilidad que existe. ¿Qué significa eso? Miren, ustedes desde sus casas se han matriculado por la red, han accedido al servidor del ORCE. Hay una portabilidad por la red, ¿no? A través de sistemas informáticos. Y así en las empresas ocurre, ¿no? Las empresas que tienen varios locales, por ejemplo, las tiendas Ripley, Metro, o varias tiendas, o varios bancos que tienen varios locales, se van la información de local en local, ¿no? Puede ir, ¿no?, al local principal, donde está el centro informático principal, así equivalente al ORCE, ¿no? Es la portabilidad de varios sistemas informáticos. Como todo lenguaje de programación, el punto 2, estructura del lenguaje de alto nivel, semejante nivel. Ahí la palabra alto nivel, ¿recuerdan? Como lenguaje, SQL de alto nivel significa cerca a nosotros, la parte frontal. Nosotros que dominamos. No nos interesa el bajo nivel que está a nivel de circuito, del lenguaje de máquina. No nos interesa el bajo nivel. El alto nivel significa que nosotros conocemos la sintaxis, las reglas, y las escribimos y nos refleja ahí en el monitor, en la pantalla. Hace consultas especiales, interactivas especiales. Esta palabra es latín, ¿no? Hay muchas palabras latín en nuestro idioma, ¿no? Ad honorem, por ejemplo. Ad honorem es trabajar sin ganar nada, ¿no? Por amor al arte, también dicen, ¿no?, sin sueldo, ad honorem. Ad hoc, ¿qué significa? Especial. Una designación especial, una consulta iterativa especial. Otra palabra latina es status quo, status quieto, ¿no? O sea, cuando se queda todo paralizado, status quo. Esta palabra latina que se emplea, que se mezclan en nuestro idioma, ¿no? Entonces, las consultas interactivas que nosotros conversamos prácticamente, damos instrucción, nos refleja, damos instrucción, nos refleja, etc. El acceso a la base de datos es por programas, también. No solamente el SQL en su entorno, también podemos manejar los programas modernos como el Python, como el C++, como el Java. Los lenguajes de programación tienen su sintaxis, cada lenguaje de programación. Y dentro de esa sintaxis podemos incluir sentencias SQL. ¿Se dan cuenta? De este lenguaje podemos incluirlo en el otro programa, siempre y cuando al inicio declaremos la conexión a la base de datos, una instrucción que se tiene que utilizar la base de datos, nada más. Y eso se accede a la base de datos por programas también. Como el SQL también tiene sus propios programas, ¿ah? Los procedures llamados, procedures. Se escribe procedure, tenemos que pronunciar y después más adelante vamos a ver qué cosa es un procedimiento, un programa. También tiene su propio programa, pero también puede estar, como se dice, a través de otros programas, accesar. Tiene vista múltiple de los datos. Los datos, las tablas, conjunto de tablas, etcétera, se pueden ver de cualquier forma, de cualquier columna, cualquier, como se dice, varias vistas, son vistas. Vista es como tomar una foto, en otra palabra. Es múltiples de los datos. Es un lenguaje propio de la base de datos. Tiene una definición dinámica de datos. ¿Qué significa esto? Que los datos los podemos renombrar automáticamente. Podemos cambiar el tipo de dato de entero, podemos convertirlo a money, tipo moneda, podemos convertir el fecha, lo podemos convertir a char, a carácter, y podemos nosotros también disminuir el tamaño.
Por ejemplo, un carácter de 30 lo disminuimos a 25 a lo que queremos o lo aumentamos. Eso es algo dinámico. Con los datos se trabaja así en forma dinámica el SQL. Y esta arquitectura que trabaja, ¿no? Esa es la arquitectura que trabajan siempre en todas las empresas. Tienen un servidor principal, como en el ORCE hay un servidor principal, y los clientes somos nosotros, ¿no? Los que accedemos a ese servidor por internet, ¿no? En las empresas tienen sus redes propias, internas, su servidor, y tienen sus computadoras enlazadas con una red interna, ¿no? Y de ahí viene el cliente-servidor. Esta arquitectura tiene 30 años. Justo en el año 1991, ahí empezó la arquitectura cliente-servidor. Los tipos de datos comunes de los DMS, char, varchar, carácter, conocido por ustedes, ya también han manejado datos tipo caracteres, y este significa carácter variable, carácter variable. El tipo de datos comunes a todos los DMS, estamos hablando ahí de SQL Server, SQL Server, Oracle, MySQL, MySQL, le llaman también, así lo pronuncia, el Progress, así hay varios DBMS que manejan el SQL. El entero, el real, numérico, la diferencia no es mucha. La diferencia más en real y numérico es que este puede manejar punto flotante, este puede ser real con sus decimales, y ustedes saben la notación científica, ¿no? Conocemos la notación científica, ¿no? El número con su característica, su 0 punto y bastante decimales, una E, y a la potencia de 10, ¿no? Entonces, así se maneja, o si no, de forma directa con los puntos decimales. El tipo moneda es un tipo especial, tanto que se trabajan con la parte monetaria en los sistemas comerciales. Se ha creado este tipo de dato que tiene sus decimales fijos, 4 decimales fijos máximos, tipo moneda. El tipo de dato fecha, DI, también tiene el tipo de dato fecha y hora juntas, daytime, fecha y hora juntas. Y así tenemos varios tipos de datos, no son los únicos, ¿no? Las sentencias SQL son aproximadamente 30. Por ejemplo, la primera es creación de la tabla, create table. Esa es la primera sentencia. La segunda va relacionada a modificar la tabla, alter table. Ahí tiene definición dinámica, ¿eh? Definición dinámica, alter table. Drop, eliminar la tabla, borrar. Drop es borrar. Drop tiene bastantes significados en inglés, ¿eh? Muchos. Pero para el SQL, para los lenguajes, es eliminar, borrar, eliminar la tabla. Como también creamos la vista, crear vista, alterar la vista o borrar la vista, eliminar la vista. Esos son los programas del SQL, procedure. Crear el procedure, alterar el procedure, eliminar el procedure. Esto podemos crear nuestros programas ahí. Estos también son programas en el SQL. Crear los triggers, alterar los triggers, eliminar los triggers. Acá se pronuncia con I, ¿eh? No con A. Hay muchas palabras en inglés que la I se pronuncia con A, ¿no? Acá se pronuncia con I. Trigger. Trigger es un tipo de procedimiento. El trigger solamente actúa con las operaciones de insert, update y delete, nada más, exclusivo para eso. ¿Ya? A ver, José González, ¿cuál es tu pregunta? José González levantó la mano. ¿Alguna pregunta, José? Bueno, entonces miren, esa sentencia creación, alteración, borrar, ¿no? La sentencia select, esa es la que más vamos a utilizar, el select, la que vamos a utilizar bastante. Seleccionar, consultar también es, seleccionar, consultar. Las sentencias que aparecieron inmediatamente a los pocos años de la creación del SQL para eliminar lo que era solamente consulta. La sentencia de inserción, actualización y eliminación. Insert, update, delete. Operaciones básicas de los lenguajes de programación, ¿no? Otra sentencia, gran.
otorgar los permisos y revocar los permisos, contrario. Eso no, esa es la parte de administración que no lo vamos a enseñar, ¿no? Vamos a enseñar nosotros la programación más que todo. Y etcétera, hay muchas, por ejemplo, comic, begin, transaction, mucho lo vamos a aprender, muchas sentencias vamos a aprender en este curso. La notación del SQL, tabla o archivo. Lo que está subrayado es que está en la teoría del SQL, en los manuales, en los libros, está ahí, ¿no? Esto en el procesamiento de datos normal desde hace muchos años, archivo, ¿no? Tabla o archivo. Algunos le dicen ficheros, algunos le dicen ficheros, ¿no? Pero el fichero está escrito en los libros, nada más. Fichero no se utiliza en nuestro medio. Fichero se utiliza en España, en México, porque ahí los traductores mexicanos, españoles de los libros de habla inglesa, los libros hablan de file, no file. File es file, es archivo. Y como en México y en España lo utilizan la palabra ficheros, le ponen ficheros. Entonces, siempre conocido por archivo, ¿no? Cuando yo trabajé los 25 años en informática, al inicio de mi experiencia profesional, en las 5 empresas que he trabajado, nunca conocí la palabra fichero, todo el archivo, en la práctica, todo el archivo. Fichero quedó en el libro, nada más, en el libro de traducción. ¿No? Tabla o archivo. Fila de la tabla o registro o tupla. Un registro es una fila, en la tabla ya hemos visto esos ejemplos, como hemos visto nosotros en los métodos de indexación, el hatching, hemos visto ahí, el acceso directo, hemos visto las filas, ahí, también llamadas tuplas, también. Y Oracle le llama instancia, ¿no? También le llama instancia, Oracle. La tupla viene de las matemáticas, porque un registro, ese conjunto, por ejemplo, hemos visto ahí el 005, un alumno, sus iniciales, su especialidad y su número de créditos, ¿no? Todos esos datos escritos matemáticamente con un paréntesis y después el primer dato separado con el otro con una coma, el siguiente dato con una coma y el cerrar el paréntesis. Es como en las matemáticas, cuando en matemáticas empleamos nosotros la notación entre paréntesis, abrimos paréntesis, X, Y, Z, y cerramos paréntesis y así trabajamos nuestros vectores, trabajamos esas coordenadas que se trabajan en matemáticas, es tupla, en teoría de conjuntos. La unión de todos esos campos, el conjunto de todos esos campos de un registro es una tupla, porque eso se va a relacionar de una tabla con otra tabla. De ahí viene el nombre de tupla, porque Edgar Koch trabajaba matemáticamente, ¿no? Entonces, más en la práctica se conoce como fila, ¿no? O registro. En el SQL nos va a retornar la palabra registro, van a ver. Filas también. En inglés nos va a retornar lo que tiene configurado en inglés. Columna de la tabla o campo o atributo. Las tablas son planas de 2 dimensiones y sin grupos repetitivos. Significa 2 dimensiones, filas, columnas, nada más. No hay tercera dimensión que son los grupos repetitivos. Es la base de datos relacional, porque se van a relacionar tablas con tablas, ¿no? Listo. Ahí esto lo vamos a ver el día lunes, porque aquí es entrar ya al SQL, ya miren lo que viene, miren, esto, CL, columnas simples, condiciones de búsqueda, acá hay un ejemplo, como es como se dice acá, la teoría primero y después nos vamos con valor nulo, condiciones de búsqueda, tabla de verdad, la tabla de verdad que es conocida, que casi incluye el valor nulo, que es un valor especial, todo eso lo vamos a ver en la práctica. La cláusula order by, etc. Entonces ahí, si tienen preguntas, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, tengo una consulta. A ver, diga, José González, diga. En una de las diapositivas usted presentó acerca de vista y tabla. ¿Cuál sería, más o menos de manera genérica, cuál sería la diferencia entre una vista y una tabla? Ya. La tabla es físico, la tabla existe. ¿Ya? La tabla existe y la vista es una captura en un instante nada más.
y se guarda como si fuera una tabla. Es como tomar una foto. Es una vista. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen. En el SQL vamos a ver las vistas. Las vistas se crean a partir de las tablas y se guardan, pero son tablas llamadas tablas lógicas, no son reales. O sea, esa es la diferencia, no se preocupe. Es tomar una foto a una cierta posición de la tabla que uno le guste. Lo captura y ahí se guarda. Se guarda como una tabla lógica. ¿Ya? No se preocupe, tiene un concepto parecido, pero no es igual, ¿ya? Otra pregunta. Juan Taco. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando estaba explicando la parte de modelado, vi que había relaciones de uno a muchos, de uno a uno, de uno, pero también hay de muchos a muchos, o eso no existe. Sí, también hay. También hay relación muchos a muchos. A ver, miren, un ejemplo. Un ejemplo de relación muchos a muchos. En nuestro medio, la facultad, todos los profesores y todos los alumnos, ¿podemos hacer esa relación muchos a muchos? Podemos hacerla. Si es que hay un evento, un congreso, donde asisten profesores, ponentes y asisten estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué relación hay en ese congreso ahí? Podemos establecer de los temas, todo. Cantidad de profesores y cantidad de estudiantes, una relación muchos a muchos. Lo que hay en las clínicas, todos los doctores, toda la especialidad y todos los pacientes que van a la clínica, al hospital, ¿no? Pero siempre un paciente va a escoger una especialidad. Entonces, los muchos a muchos hay que evitarlo, pero sí se puede presentar. No se puede descartar. Lo que sí es, hay que evitarlo, ponerlo en el modelamiento. Se puede hacer en SQL, todo se puede crear, se puede modelar, se puede hacer consultas, todo, pero sin embargo, ya el rescate de la información no va a ser tan directa ni tan clara, ¿no? Pueden ahí intervenirse redundancias, repeticiones. Es como decir, a ver, todos los profesores del departamento de sistemas y todos los estudiantes que estén matriculados en los cursos del departamento de sistemas. ¿Qué relación? A ver, podemos juntar todo y hacer una relación de dos tablas ahí. Profesor de departamento de sistemas, estudiante matriculado en los cursos SI o ST, ¿no? Y todos los profesores que enseñan ahí. Podemos ponerlo así muchos a muchos, pero necesitamos pues que mejor la relación de que un solo profesor de un curso que tenga sus estudiantes matriculados. Es mejor, uno a muchos. Y muchos a muchos sí existe, ¿no? Pero sin embargo su manera de trabajar y de enfocarlo se puede complicar, nada más. Correcto. Gracias, profesor, ya me quedo. Ok. ¿Otra pregunta? Hoy día estamos 15. Ya. Entonces el lunes vamos a hacer el SQL. Quedó pendiente. Un estudiante me dijo para la instalación, ¿no? Miren, en el Google pongan instalar SQL Server 2017 o 2019 y ahí está paso a paso. Hay varias páginas que ya han colocado cómo instalar, ¿ya? Y se sigue nomás. Se recomienda el desarrollador, ¿no? Porque el desarrollador es el que vamos a emplear, no el completo, no, pues. Vayan instalando su SQL, ¿ya? Porque se va a necesitar, porque la próxima semana ya entramos y ya viene la cuarta semana, estamos en la mitad, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. 2 semanas, vienen 2 semanas más y la primera práctica. SI. Ya. Una consulta, para la elección de delegado, ¿tienen alguna propuesta? Vamos a ver propuesta de delegado, ¿ya? Tenemos que elegir delegado.
Tenemos que elegir delegado porque es importante que la comunicación. A ver, hay una propuesta de delegado acá, está la lista, mira, están las señoritas, están los caballeros, están, mire, un requisito que debe tener el delegado, hay 37 estudiantes en este curso con los dos códigos juntos, ¿no? El SI 114 y el ST 274. El requisito que asista continuamente, ¿no? Cualquier problema, tiene que estar presente el delegado, ¿no? Cualquier sugerencia, cualquier consulta. El delegado tiene una comunicación permanente con ustedes y también conmigo, ¿no? ¿Alguien propone? A ver, podemos escoger, cuando vamos a pasar lista, ahí se hace la votación. A ver, ¿quién propone? ¿Alguien de sus compañeros? Lo anotamos y si acepta, entra a la votación. No propone. Propongan libremente, cualquiera de sus compañeros, ¿sabe? Una propuesta. ¿Alguien ya creó su grupo interno del curso? ¿Su grupo WhatsApp o grupo Facebook se ha creado? Todavía, profesor. Por eso el delegado debe ser lo primero eso, su grupo Messenger o su grupo WhatsApp, debe ser el delegado. A ver, lo dejamos pendiente entonces. Vayan pensando, pues, porque es bien necesario, porque mire, la tarea del delegado es básica. Por ejemplo, el ciclo pasado tuve un delegado bien dinámico, ¿eh? El delegado, sobre los temas, ¿no? Que iba a preguntar, yo ponía en el Uni virtual qué temas venían y él decía, profesor, ¿qué alcance tiene este tema? ¿Qué alcance? Entonces, él respondía a la consulta de los estudiantes que le hacían, ¿no? Porque a veces yo pongo cosas generales. Entonces, ya específicamente ya la aclaraba, ¿no? Porque ya no había momento del día lunes para el día miércoles, que era la práctica, ya no había otro momento. Entonces, emergencia me llamaba, ¿no? Me mandaba también mi mensaje, ¿no? Y yo le respondía y él transmitía a todos, ¿no? Es importante, ¿no? Porque está en Profesor, línea. A ver, profesor, tengo un compañero que, bueno, yo considero que sería un buen delegado. Es mi compañero Fabricio Pozo. a ver, Pozo, Fabricio. Ajá. Fabricio Pozo, propuesta. Otra propuesta. Otra propuesta de delegado. Él está bien, profesor. Ah, Que sea Pozo el delegado. ya. ¿Están de acuerdo entonces? Fabricio, ¿está de acuerdo? Sí, profesor. Buenas noches, ya. Bueno, si nadie se opone, si alguien se opone o quiere otra propuesta, que lo diga inmediatamente, pues para hacerlo rápido. ¿No? Bueno, si no hay una oposición ni ninguna propuesta, queda con Fabricio Pozo como delegado, ¿ya? Fabricio Pozo, entonces, el encargado de crear su grupo, ya sea en cualquier medio, WhatsApp o Messenger o cualquier otro, para la comunicación y después ya, nos vamos a comunicar internamente después, ¿ya? Ok. Entonces, Fabricio Pozo, no hay otra alternativa. Vamos a pasar rápidamente la lista. Prenda su micro, o si no, por el chat, ¿ya? Yo he marcado a todos, pero el que no está lo desmarco, ¿ya?
para hacerlo rápido. Está Agama Joseph, Sí, profesor, presente. ya correcto. Álvarez Miguel, Presente. señorita intervino, la señorita Mao, sí. Sí, presente, profesor. Ok. Señorita Aragón, Presente, profesor. ya. Arrieta, Emanuel. Arrieta. Valdera, Presente. ok. Cajas, Presente, profesor. ya. Campos Oscar, Presente, profesor. ya. Enciso Harold, Presente, profesor. Enciso, ya. González José, intervino González. González, ya lo tengo anotado ahí. Las intervenciones las anoto, ¿ah? Las intervenciones nuevas, tengo acá mi papel, lo estoy anotando, y eso vale también, ¿ah? Intervengan también, jóvenes. Jiménez, Presente, profesor. ya. Lino, Presente, profesor. ya. López Ricardo, Presente, profesor. señorita Mañuico Ru, Presente, profesor. ya. Mariano Ewing, Presente, profesor. ya. Martínez Paulo, Presente, profesor. ya. Medrano Luis, Presente, profesor. ya. Obregón Franz, Presente, profesor. ya. Pinedo, señorita Pinedo Yanira, Presente, profesor. ya. Porras Rodolfo, Presente, profesor. ya. Pozo, sí está, ¿no? Pozo, Presente. ok. Preciado Brian, Presente, profesor. ya. Revilla Brian, Presente, profesor. ya. Rodríguez César, Presente, profesor. ya. Rojas Gerson, Rojas Guillermo, Sánchez Héctor, Presente, profesor. ya. Señorita Silva Flor, ya. Taco intervino, sí, está presente. Trucios, señorita Trucios Isabela, Presente, profesor. ya. Uchupe Abel, Uchupe Bautista, Marco. Urcia, señorita Urcia Milán, ya. Valer Bacarizo, Valer, señorita Velarde Daniela, Presente. ya. Vilches Presente, Raúl, ya. Vilches, Vilches Quitín, perdón, pero disculpa. No. Y acorta Eduardo, ya. Señorita Yarleque Isabel, listo, ya. ¿Alguien no se le ha llamado? Valer, Uchupe, Rojas, Rieta, listo. Ok, entonces el lunes continuamos con la escuela. Vayan instalando, ese es el mensaje. Ya estoy al día en los videos, por si acaso los videos los